Imagina esto, estás en pleno proceso de asilo aquí en Canadá y de repente necesitas viajar a tu país. Tal vez es una emergencia familiar y probablemente no puedas esperar o simplemente sientes que mereces unas vacaciones después de todo lo que has tenido que pasar. Pero si te digo que ese boleto de avión podría anular por completo tu solicitud de asilo, quédate porque te voy a explicar el error fatal que muchos cometen y que te podría costar el futuro aquí en Canadá. Pero antes de hablar de las consecuencias más graves, necesitamos entender algo fundamental. ¿Por qué alguien que pidió asilo considera viajar? ¿Por qué creemos que podemos viajar? Antes de meternos en detalles de ley, es importante entender que alguien que huyó de su país buscaría regresar, aunque sea por unos días. Las razones son profundamente humanas y a veces desgarradoras. Puede ser que su padre está gravemente enfermo, el nacimiento de un nieto o probablemente la necesidad de firmar un papel importante. Y a veces es solo la peligrosa sensación de que el proceso tarda demasiado y aquí la vida tiene que seguir. Es común pensar, ¿será un viaje rápido? Nadie se dará cuenta. Es una emergencia, probablemente no entenderán. O ya estoy en Canadá, estoy seguro, solo voy y vuelvo. Este es el primer y más grande error de cálculo. El sistema de asilo canadiense no funciona con la lógica del día a día, funciona con la lógica estricta de la ley de migración. Y bajo esa ley, tu credibilidad lo es todo. Cada paso que das desde que inicias tu solicitud es analizado con lupa. El problema es que el solicitante de asilo vive en una especie de limbo legal. No es turista, pero tampoco es residente permanente. Es una persona que está bajo la protección temporal de este país, mientras se decía si su miedo de ser perseguido es real y totalmente fundado. Y este estatus intermedio tiene reglas que no se aplican a los demás. Creer que puedes actuar como si fueras un residente es un camino directo al desastre. Y viajar sobre todo a tu país de origen es la alerta roja más grande que puedes levantar. Y aquí es donde entramos al corazón real del problema, porque esto no se trata de solo viajar, se trata de algo mucho más delicado, y eso es tu credibilidad. El corazón de tu caso es la credibilidad y el temor fundado. Para que entiendas por qué un viaje puede ser destructivo para tu caso, tenemos que hablar del pilar de cualquier solicitud de asilo, el temor fundado y de persecución. Cuando pides protección en Canadá, básicamente le estás diciendo al país que tu vida está corriendo peligro, y que probablemente en tu país no te puede proteger o no quiere hacerlo. Todo tu caso se basa en esa idea. La Junta de Inmigración y de Refugiados de Canadá es el tribunal que va a decidir tu futuro. Su trabajo es evaluar si tu miedo es totalmente creíble y si tienes pruebas que lo demuestren. Y la credibilidad no es solo decir la verdad, es que tus acciones sean coherentes con tu historia. Piénsalo así. Si le dices a un juez que tienes pánico a un perro en particular porque es muy peligroso, pero luego el juez ve un video en YouTube o en Facebook en donde te ve a ti jugando con el perro, ¿qué puede pensar? Tu argumento se va a caer totalmente a pedazos y tu credibilidad va a quedar totalmente por el suelo y se hace humo. Viajar a tu país de origen es decir exactamente eso, decirle a la Junta de Inmigración, me muero de miedo de volver a mi país, y luego voluntariamente compras un pasaje y te vas a pasar tiempo allá. Con tus propias acciones estás invalidando totalmente tu argumento y estás demostrando que tu miedo totalmente no era tan fundado como decías. La ley de inmigración y las leyes de la Junta de Refugiados son totalmente claras en esto. Un viaje a tu país se interpreta, salvo en circunstancias excepcionales y muy difíciles de probar, como una señal de que ya no necesitas la protección de Canadá. Se considera que estás acogiendo la protección de tu país de origen, un concepto legal que es letal para tu solicitud de refugio. Y no es solo un detallito, es una contradicción total que golpea el núcleo de tu caso. ¿Ahora entiendes por qué la credibilidad es el pilar de tu caso? Y vamos a hablar de lo que realmente puede pasar si decides viajar. Si estás en medio de tu proceso de asilo y viajas a tu país de origen, lo más seguro es que te den por terminada tu solicitud. Ojo, no rechazada, terminada. Esto significa que la Junta de Refugiados puede cerrar tu caso por abandono o por contradicciones en lo que tú estás diciendo y haciendo. Y las consecuencias son una devastadora reacción en cadena. Primero, terminación de tu solicitud de asilo. Cuando la Junta se entera de tu viaje, puede concluir que tu solicitud ya no es creíble. El argumento es sencillo. Si pudiste regresar es porque el riesgo que alegaste ya no existe.
Y en muchos casos, ni siquiera te darán la oportunidad de explicarte en una audiencia completa. El simple hecho del viaje es totalmente suficiente para que inicien un proceso para anular tu caso. Segundo, la pérdida de tu estatus temporal. Mientras tu caso está en proceso, tienes un caso implícito que te permite tener un permiso de trabajo o de estudio y acceso a servicios de salud. En cuanto tu solicitud sea por terminada, todos esos beneficios desaparecen de manera automática. Tu permiso de trabajo será cancelado, perderás el acceso a la salud de este país y quedarás en un limbo sin estatus en Canadá. Tercero, inadmisibilidad y orden de deportación. Una vez que pierdes tu estatus migratorio, te conviertes en una persona inadmisible para Canadá. La Agencia de Servicios Fronterizos iniciará los trámites para emitir una orden de deportación en tu contra. No solo se suma tu sueño de vivir aquí, sino que también ahora te enfrentas a la posibilidad real de ser expulsado. Cuarto, problemas a futuro. Una solicitud de asilo fallida, sobre todo por un tema de credibilidad como este, deja una marca negativa en tu historial de la inmigración. Si en el futuro intentas aplicar por otra vía, como un patrocinio familiar o una oferta de trabajo, será extremadamente difícil que te aprueben. Pero entonces, si la emergencia es real como la muerte de mi papá o mi mamá, esa es la pregunta al millón. La ley contempla razones imperiosas, pero la vara para demostrarlas es muy alta. No alcanza con decir que era una emergencia. Necesitarás una prueba irrefutable como los certificados de defunción oficial, informes médicos detallados y verificables y una justificación demasiado sólida de por qué tu presencia era indispensable y por qué nadie más podía encargarse de ello. Y aún así, el riesgo es gigante. La decisión final depende del oficial o del miembro de la Junta de Refugiados y casi siempre la conclusión es la misma. El viaje contradice el miedo real. Confiar en esa excepción es como apostarle todo tu futuro a un solo número de lotería. Y si hasta aquí ya estás entendiendo la magnitud del riesgo, presta mucha atención porque todavía hay más escenarios que probablemente te pueden complicar o puede complicar todo. Y si todo esto que te estoy contando te está poniendo en alerta, es una buena señal. Significa que estás entendiendo lo serio que es este asunto. Y ojo, hay otros errores relacionados con viajes que también te pueden arruinar el caso. Y para que no te pierdas ninguna de estas advertencias, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita. Es gratis y la información que damos aquí podría literalmente salvar tu futuro en Canadá. Porque no todo el mundo comete el error de viajar a su país. Algunos creen que la solución está en viajar a otro lugar y ahí es en donde empieza la zona más peligrosa. Puede que ahora pienses, ok, entiendo, nada de viajar a mi país de origen, pero puede ir a otro lado, unas vacaciones en México, un viaje de negocios a Europa o incluso cruzar a Estados Unidos. Mucho cuidado con esto. Aquí, aunque no es tan automáticamente destructivo como volver a tu país, viajar a un tercer país también está lleno de trampas legales que pueden complicarte. Aquí te muestro el primer escenario, vacaciones en un tercer país. Imagina que tu proceso se alarga. Decides tomarte unas vacaciones en un país que no te pide visa. A simple vista parece que no hay problema. No estás volviendo al lugar de donde dices que estás huyendo por miedo. Sin embargo, la Junta de Refugiados podría ver esto de manera diferente. Primero, podría cuestionar tus finanzas. Si tienes dinero para vacaciones, ¿por qué pides la protección de Canadá y los recursos? Y más importante, podría restarle seriedad a tu caso. Y un miembro de la Junta de Refugiados te podría preguntar, si usted podía viajar y quedarse en otro país seguro, ¿por qué eligió venir a Canadá? Podrían pensar que tenías otras opciones y que tu solicitud no era tan urgente. Segundo escenario, viajar o mudarse a Estados Unidos. Esa situación es especialmente complicada por el acuerdo del tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos. Este acuerdo, que se amplió en el 2023, dice que debes pedir asilo en el primer país seguro en el que llegues. Y si tienes una solicitud pendiente en Canadá y viajas a Estados Unidos, aunque sea por un día, cuando intentes volver a Canadá, probablemente la gente de inmigración podría decirte que como ya estabas en Estados Unidos, debiste seguir con tu proceso allá y negarte la entrada automáticamente y devolverte. Lo que en la práctica iría a abandonar tu caso en Canadá. Y si decides mudarte a Estados Unidos mientras esperas, Canadá lo considerará como un abandono de tu solicitud.
Escenario número 3. Mudarse a Europa, por ejemplo a España. De forma parecida, si te mudas a un país como España mientras tu caso está abierto en Canadá, generas un conflicto. Si intentas pedir asilo en España, lo más probable es que te digan que no. Mientras tanto, como te fuiste de Canadá permanentemente, la Comisión de Migración y Refugiados aquí considerará que tu caso es un caso abandonado y terminarás en un callejón sin salida, sin un caso activo en ningún lado, habiendo perdido todo el tiempo y esfuerzo invertido en Canadá. En resumen, cualquier viaje internacional, por inofensivo que parezca, demuestra que tienes libertad de movimiento y eso puede ser usado en tu contra para cuestionar la gravedad de tu situación. Pero cuidado, porque perder tu caso no siempre requiere cruzar una frontera internacional. Aunque no lo creas, puedes perder tu solicitud de asilo sin siquiera salir del país. Uno de los errores administrativos más comunes y tontos es no notificar un cambio de dirección. El proceso de asilo depende de que recibas cartas, notificaciones y circulares, citas para entrevistas, exámenes médicos, toma de huellas y la más importante, la citación para tu audiencia final. Todos esos documentos se envían a la última dirección que tú tenías registrada. La ley es muy estricta. Tienes la obligación de informar a Inmigración y a la Junta de Refugiados de cualquier cambio de dirección de inmediato. Y si no lo haces, pueden pensar que a ti ya no te interesa seguir con tu caso. Ponte en esta situación. Te mudas de Toronto a Montreal por una mejor oportunidad de trabajo. Estás feliz con tu nueva vida, pero se te olvida avisar el cambio de dirección. Meses después, la Junta de Inmigración envía la carta con la fecha de tu audiencia al antiguo domicilio que vivías, en Toronto. Nunca la recibes, llegó el día de la audiencia y obviamente no te presentaste. Para la Junta de Inmigración, esto es un no-show. Ellos saben que te mudaste desde un punto de vista, pero simplemente faltaste a la cita más importante de tu vida. La consecuencia casi siempre es la misma. Declaran tu solicitud como un abandono. Tu caso se cierra, no hay segundas oportunidades. Y para cuando tú te enteres, puede que ya sea demasiado tarde y que ya se haya emitido la orden de arresto para tu deportación automática. ¿Puedes cambiar de provincia? Claro que sí, aquí te puedes mover, pero tienes que hacerlo bien. Debes notificar a todas las agencias por separado. No asumas que avisándole únicamente a una es suficiente para las otras. No dejes que un simple descuido administrativo destruya tu oportunidad de quedarte en Canadá. Y aquí viene una distinción clave que casi nadie explica, pero que puede cambiar por completo tu estrategia. Abandono versus retiro voluntario. No es lo mismo. Y esta es una clave entre que tu caso sea declarado abandonado y que tú decidas retirarte de manera voluntaria. Abandono es algo que decide la Junta de Refugiados cuando no te presentas a una cita o no pueden contactarte. Esta es una terminación negativa de tu caso. Ellos concluyen que ya no te interesa. Las estadísticas muestran que un altísimo porcentaje de casos abandonados son de personas que viajaron o se mudaron sin avisar. El retiro voluntario. Esta es una acción que tú mismo inicias. ¿Por qué alguien haría eso? A veces durante el largo proceso surge otra oportunidad para obtener la residencia. Por ejemplo, te casas con una ciudadana canadiense y te puede patrocinar. En ese caso, un abogado podría aconsejarte retirar la solicitud de asilo para poder seguir con la otra vida. Pero es una decisión muy delicada. Una vez que tú retiras tu solicitud, no hay marcha atrás. Si la otra opción falla, no puedes simplemente reactivar tu asilo. Nunca jamás retires tu solicitud sin el consejo de un abogado o una persona que haya analizado tu caso a fondo. Ahora, antes de cerrar, hay una conclusión enorme que se circula en redes y en grupos de WhatsApp y necesito aclararla de una vez por todas. Esta es una de las confusiones más peligrosas que existen. Sí, Canadá emite un documento de viaje para refugiados. Es un libro de color azul parecido al pasaporte, pero aquí está el detalle fundamental. Este documento es únicamente para personas que ya fueron aceptadas en Canadá. Personas que ya tuvieron su audiencia, que ganaron su caso y tienen el estatus de personas protegidas o incluso la residencia permanente. Y si tú eres un solicitante de asilo, o sea, tu caso está pendiente, no lo vas a poder obtener. Y como ya vimos, intentar viajar con el pasaporte de tu país es un suicidio legal para tu caso. Incluso para alguien que ya fue aceptado como refugiado,
tienes tu documento de color azul y la regla de no viajar a su país sigue siendo importantísima. Si lo hacen, el gobierno puede iniciar el proceso para quitarles el estatus de refugiados y la lógica es la misma, funciona igual. Si puedes volver, es que definitivamente no necesitas la protección y si te quitan el estatus de refugiado, te pueden quitar tu residencia permanente gracias a tu estatus acá. Así que no te confundas, ese documento de viaje no es una luz verde para que vayas a tu país. Y si después de todo esto todavía tienes dudas, quiero que te quedes con algo muy claro. Sé que es mucha información y puede agobiarte, pero el mensaje principal es uno y tiene que quedarte grabado. Tu solicitud de asilo es el proceso legal más importante de tu vida. Tu credibilidad es tu bien más valioso en este país y cualquier viaje internacional lo pone en riesgo. Repasemos los puntos claves. Nunca viajes a tu país de origen. Evita todos los viajes internacionales. Ir a un tercer país abre la puerta para que cuestionen tu credibilidad, tus finanzas y la urgencia de tu caso. Es complicarte la vida de manera innecesaria. Y si te mudas, notifica. Si cambias de dirección dentro de Canadá, estás legalmente obligado a informar a todas las agencias mencionadas anteriormente, de manera inmediata y por separado. Entiende los documentos. El documento de viaje para refugiados no es para ti, mientras el caso está pendiente. Es para quienes ya ganaron. La paciencia es la mejor arma en este proceso. Y sé que es difícil. Sé que la vida sigue y hay emergencias, pero el sacrificio que haces hoy, quedándote en Canadá y siguiendo las reglas, es la inversión que podrá proteger tu futuro el día de mañana. Y un solo viaje mal pensado puede borrar años de esperas y la esperanza de una vida segura. No dejes que un impulso o un mal consejo te cueste el futuro que viniste a buscar. Y algo muy importante, pedir refugio o pedir asilo en otro país como Canadá es algo muy serio. No hay que venir inventando historias, no hay que venir inventando persecuciones, porque cuando haces esto, le estás quitando la oportunidad a alguien que de verdad necesita protección. Espero este video te haya dado claridad en lo que necesitas. Por favor, recuerda que esta información es general, no es un consejo legal, cada caso es diferente y necesita ser analizado por un profesional. Y si estás en una situación que te hace pensar en viajar, es obligatorio que hables con un abogado o con un consultor de migración regulado antes de comprar un pasaje. Si esta información te fue útil, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y también compártelo, probablemente hay alguna persona que lo pueda necesitar. Déjanos tus preguntas generales en los comentarios, siempre los leemos y nos sirven para crear nuevos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.